En 1955, un país grandioso y fascinante como Vietnam se partió en dos: los del norte y sus sueños comunistas, y el sur y sus deseos capitalistas. Aunque la guerra de Vietnam fue la extensión del conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, hay un antecedente necesario para entender esta guerra. Mucho antes de la Guerra Fría, Francia invadió Vietnam y dejó una tradición cristiana en las élites del gobierno. Después de la retirada de los franceses y el inicio de la guerra en los 50, Vietnam del Sur era gobernada por la derecha católica. Y eso, además de provocar la persecución de comunistas, también impuso el catolicismo y la represión a los budistas. En los años 60, Vietnam estaba dividido en todas las formas posibles: en la geografía, la política, la ideología y la religión. En ese contexto, un monje budista se convirtió en el símbolo de resistencia pacífica por la libertad de creencia. Fue una luz en la lucha por la fe. Su nombre era Thich Quang Du, un hombre que, para convertirse en uno de los tantos mártires de Vietnam, se quemó vivo. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. Vietnam es una nación de tradición budista que después de las invasiones europeas se fue cristianizando. Históricamente fue un país pacífico y tolerante a los diferentes credos, pero cuando Francia se retiró del sur de Asia, dejó en Vietnam un gobierno de ultraderecha. En particular fue la presidencia de Ngo Dinh Diem, un hombre católico que impuso su religión. En los años 50, el 70% de la ciudadanía practicaba el budismo, pero el poder estaba en manos de un gobierno cristiano. Cuando inició la guerra, el presidente de Vietnam desconfiaba de todos y empezó una brutal represión bajo la excusa de la amenaza comunista. Persiguió, encarceló y torturó a miles de activistas sociales, entre ellos a los budistas. El objetivo era detener el comunismo y catolizar el país, prohibiendo cualquier manifestación relacionada con libertades sociales y doctrinas espirituales. La comunidad budista se encontraba desesperada por el abuso en su contra. El momento más grave sucedió en mayo de 1963, cuando 9 estudiantes budistas fueron asesinados por la policía durante el Festival de la Iluminación de Buda. Las cosas llegaron a un punto en que los budistas tenían que defenderse. Su estrategia fue llamar la atención mundial con métodos no violentos. Su única arma era su propio sacrificio. Los monjes organizaron movimientos de protesta y resistencia pacífica. Varias veces convocaron a la prensa internacional, pero sus eventos eran meditaciones o cantos que no provocaban interés periodístico. Después de la masacre contra los estudiantes, se inició una nueva convocatoria en la ciudad de Saigón. Al evento solo llegó el fotógrafo Malcolm Brownie de AP y un periodista del New York Times. Según sus relatos, se sentía un ambiente raro. Había cerca de 200 monjes bloqueando las calles. Solo se escuchaban murmullos, cantos y oraciones. De pronto, en la plaza central se estacionó un auto. Bajaron 3 monjes. Uno se sentó en flor de loto y los otros lo rociaron con gasolina. Segundos después, el monje se prendió fuego. La autoinmolación es el sacrificio voluntario, principalmente con el uso del fuego. Aunque los budistas lo han practicado por milenios y se reconoce el sacrificio propio por una causa que se considera justa, es casi imposible encontrar una justificación budista al suicidio. En el caso del monje Thich Quang Du, nadie supo exactamente cuándo murió. Los testigos dicen que a pesar de estar incendiado se mantuvo tranquilo, inmóvil, no mostró dolor ni gritó. Para documentar su muerte, el fotógrafo usó 10 rollos, después los llevaron por avión a Filipinas, donde se reveló e imprimió la foto, y luego la mandaron a las oficinas de AP en San Francisco para su reproducción, y finalmente la enviaron a Nueva York para su publicación. Brownie no sabía cómo había quedado, la vio hasta que ya estaba impresa en periódicos de todo el mundo, y después de que el presidente Kennedy dijo que ninguna imagen de noticias en la historia había generado tanta emoción. Al fotógrafo se le cuestionó no haber intervenido, pero él mismo explicó que cuando vio al sujeto iluminado solo pensó en la exposición, la apertura y el enfoque. Incluso dijo que esa foto no fue la historia más difícil que le tocó cubrir. En Vietnam, todos los días se torturaban comunidades enteras. Analicemos la imagen. En el primer plano, al centro, tenemos al monje en llamas. Toda la imagen recae en él. Visualmente las llamas crean curvas que hipnotizan, dan textura y la magia de la fotografía hace que el mismo fuego se congele y da una nitidez que permite apreciar el humo que sale de la combustión.
Al fondo vemos una congregación de curiosos, incluyendo niños y monjes rapados observando al que está ardiendo. Es una escenografía que envuelve. La redondez de sus cabezas dan volumen a una imagen bien equilibrada. Incluso el bidón con gasolina equilibra. Tiene un ritmo tranquilo, aunque es impactante. El entorno está en aparente calma. La intensidad se limita al punto del incendio. Está en un exterior, el espacio es abierto con iluminación natural. Debió ser tomada con sensibilidad alta y obturación rápida para capturar las llamas sin movimiento. Lo más dinámico es el monje que lleva una cámara. Además de Brownie, él es el único fotógrafo identificado y sus fotos también se hicieron famosas años después. Atrás del monje, en un segundo plano, vemos el automóvil que llama la atención porque se inserta al interior de la regla de tercios y sobre todo porque rompe con la atmósfera ritual y nos regresa a una realidad mundana y moderna. Según el mismo fotógrafo, lo que más recordó de ese momento fue que el monje no movió ni un solo músculo hasta convertirse en cenizas. Lo otro fue que el olor de los palos de Joss, una madera muy aromática que se quema en rituales místicos, fue rápidamente sustituido por el olor a gasolina y carne quemada. Todo terminó con las sirenas y los gritos de los bomberos que hicieron los últimos esfuerzos por apagarlo vivo. Cuando el fuego cesó, se llevaron sus restos a un templo. Brownie nació en Nueva York en 1931, era químico de profesión, luchó en la guerra de Corea y a partir de ahí se hizo corresponsal de guerra. Era un hombre solitario, incluso sospechaban que era comunista, siempre trabajando de forma independiente y aislada. Por eso él era el único fotógrafo aquella mañana. Su foto del monje fue multipremiada, amplificó el mensaje de protesta y permitió que el mundo conociera ese conflicto religioso. Después de Vietnam hizo periodismo científico. Su última gran cobertura fue la Guerra del Golfo en 1993, en donde sus críticas al gobierno estadounidense le restó impacto a su trabajo. Murió en 2012, después de una larga lucha contra el Parkinson que lo ató a una silla de ruedas. Tenía 81 años. En 1965 el presidente católico fue derrocado. La guerra de Vietnam terminó en 1976 con el triunfo comunista y con la muerte de más de 3 millones de vietnamitas. Phinh Quang Duc fue uno de esos millones, pero su leyenda no se apagó con el fuego. Cuando se había enfriado su cuerpo carbonizado, recogieron sus cenizas con una túnica amarilla y lo trasladaron a un templo. Ahí descubrieron que su corazón no se quemó, resistió el fuego. Hasta la fecha su corazón es venerado como una reliquia sagrada y como un símbolo de protesta, compasión y lucha por la libertad de creer.